Bueno, pues haciendo uso de una mínima cantidad de tiempo gastado por cortesía, ya que estamos, yo entiendo que gente suficiente, vamos a empezar lo más posible, ¿no? Esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar la conferencia del profesor Carlos Alonso Calleja, es académico de Núbelo desde 2014. La toma de posesión se celebró en el mes de marzo y su lección magistral estuvo dedicada al pescado. Ha tratado fundamentalmente tres tipos de alimentos desde entonces: pescado, después el discurso de apertura del curso lo hizo sobre sobre leche cruda, y ha repetido dos veces un tratamiento poco común, que son los insectos en la alimentación humana. Lo hizo en ocasión de celebrarse una de esas conferencias de las academias sanitarias de Castilla y León, que le tocaba hace 4 años, yo creo que fue, porque este año repite Valladolid. Así que 4 años atrás estamos hablando de Salvando la Distancia del 2020, en el 2018. Eso es. Habló de los insectos y luego volvió a repetir el mismo tema con otro perfil en esta misma sala unos meses más tarde. El profesor Alonso Calleja es catedrático del área de nutrición y bromatología, está adscrito al Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos y es además presidente de la sección cuarta de la Academia, que incluye higiene, inspección, no sé si bromatología también, es un nombre muy largo, y salud pública y zoonosis, quiero recordar que esos términos están incluidos allí. Es un experto también, no solamente en higiene, sino en nutrición, como corresponde al área, y de hecho su formación desde el principio, que se inició como licenciado en ciencias biológicas, después pasó a veterinaria, y ha ido progresando, tratando temas muy diversos en distinto tipo de alimentos. Yo recuerdo ahora mismo trabajos sobre listeriosis, listeria presente en carne de pollo y en otros alimentos, una línea que después abandonó, o no del todo, en función de algunos otros temas de mucha novedad, como tienen que ver con, por ejemplo, con las resistencias de microorganismos en alimentos, resistencias antimicrobianas, etcétera, etcétera. Es uno de nuestros expertos de esa sección, y la conferencia que va a pronunciar esta tarde tiene que ver con la capacidad, la calidad, desde el punto de vista nutritivo de las setas, a las que se pregunta si son o no un buen alimento. Así que cuando quieras, la palabra toda entera es toda. Muy bien, tenemos hasta las 8, acabaremos un poco antes. Y además, como hay aquí varias personas que saben bastante de setas, pues podemos tener animados coloquios al final, variopintos, etc. Bueno, el título tiene trampa, como podéis ver. La contestación está más clara que el agua. O sea, ¿son un buen alimento? Sí, ya lo digo. Os lo voy a argumentar con una serie de cuestiones. Es un alimento que es complementario con otros, consumido con moderación y con mucho cuidado, pero sí. También tiene trampa por más cosas. O sea, esto en realidad yo lo veo en algún caso como un inicio, si lloviese un poquitín más, de la temporada micológica en León. O sea, a partir de ahora va a haber más conferencias de setas, va a haber salidas. Estamos muy cerca de la Sociedad Micológica de San Jorge, a unos 150, 200 metros, que dentro de poco nos va a empezar a abrir, aquí cerquita. Entonces, hay alguna otra trampa que os la diré al final, porque incluso esta conferencia encaja mucho en el concepto de una salud. Ya os diré razonamientos, porque alguno es curioso. Bueno, a mí las setas siempre me gustaron, de mi época de muy biólogo. Yo soy zoólogo, porque es un mundo especial, es un reino aparte.
Es un reino que te encuentras increíbles sorpresas donde no lo piensas. Y eso hace un poco esto referencia a lo que hay. Bueno, esto serviría para un examen, como os podéis imaginar. Le dices a los alumnos que a ver si reconocen todas estas setas, si aciertan el 80% estaría muy bien. Hay alguna un poquillo más complicada. Bueno, para que veáis, volviendo a la presentación del doctor Elías Fernando Rodríguez Ferri, hay un nexo de unión entre las setas y los insectos, aunque pueda parecerlo. La quitina. Los dos tienen quitina, ¿de acuerdo? En la pared celular de las setas hay quitina. Y esto es algo que, bueno, hace poco me llegó en un Twitter y me parece súper interesante, y más en ellos. Bueno, estas estructuras que tienen hasta 7 metros de largo son seres vivos del Devónico. Eran los más altos que había en tierra. El Devónico es de la era primaria, antes del famoso carbonífero, donde se formó posteriormente el carbón, con la materia orgánica que había. Estos seres se les ascribió a cantidad, por fósiles, a cantidad de reinos, y al final parece ser que esa estructura tan alta es un micelio, es una agrupación de hifas de hongos, y que inclusive, y tiene que ver con la conferencia, ya la atacaban insectos barrenadores, los insectos estos que atacan la madera, etc. Pensar que aquí los vegetales normales son estos que como mucho alcanzaban medio metro. Esto es, todavía no había las palantas con flores, ni las grandes coníferas, ni nada. Esto es una época anterior, ¿de acuerdo? ¿Dónde podéis ver el Devónico relativamente fácil? Bueno, pues en Barrios de Luna, en la parte opuesta donde está la carretera, hay un camino que vas pasando por distintas etapas de la era primaria, que viene gente de todo el mundo a verlo. Bueno, lo que vamos a ver casi es una clase de nutrición reducida o de alimentación reducida. Entonces, vamos a ver aspectos relacionados con la energía comparado con un patrón, ¿de acuerdo?, con el agua, con los 3 principios inmediatos, proteínas, lípidos y hidratos de carbono, con la fibra, las setas tienen fibra, vitaminas y minerales, más sustancia, y esto es para al final tener un poco de hambre, ¿de acuerdo? Pero sin profundizar demasiado. Aquí veis algunos tipos de, algunas setas que son comestibles, esto todo el mundo lo conoce, son níscaros. Esto sería Agaricus, esto sería posiblemente, no sé muy bien, Clitocibe nebularis, un clitocibe, láminas recurrentes. Esto sería la seta de ostra, la que nos venden y se suele llamar seta, la cultivada, y aquí tenéis los boletos, ¿de acuerdo? Estas todas serían comestibles. Bueno, ¿por qué interesa la seta? Y me interesa también a mí. Esto es promoción de la salud. Acordaos que León va camino a ser una ciudad hipersaludable, ¿de acuerdo? Entonces, hay más tiempo de ocio, esto está muy claro, puede haber más tiempo de ocio, la esperanza de vida entre jubilados y jubilados tienen tiempo, los cazadores de setas han cambiado, ahora hay una estirpe, entre comillas, los que hacen fotos, pero hemos cambiado, ahora se pueden hacer fotos con los móviles y de muy buena definición. Los móviles tienen otro problemilla para mí, que la localización. Si uno encuentra alguna seta, por ejemplo, la manita cesárea, coge la localización en el móvil y ya la tiene supuesto que crezca en el mismo sitio otros años. Eso para algunas setas es un poco negativo. Hay algunas setas que yo llamo domesticación, pero son setas que se cultivan, ¿de acuerdo? Y son bastantes las que se cultivan. Pensar que en el oriente, en el lejano oriente asiático hay una cultura de setas muy marcada, en China, en Japón, Corea,
posiblemente la península indochina, entonces cultivan bastantes tipos de setas. Y ojo, estas setas nos están empezando a llegar a Europa por importaciones, productos congelados, etcétera, y ya están en el mercado y mucho, ya veréis, a alguno les sonará. Y las posibilidades gastronómicas son inmensas. Las setas tienen una cantidad de juego increíble. Bueno, como todos sabéis, las setas es la estructura reproductora de un hongo superior, es del reino hongos y lo que nos interesa ante todo es lo que llamamos el micelio. O sea, las hifas, las células alargadas que formarían el micelio y que cuando hay buenas temperaturas se forma la seta. Aquí hay un tema interesante para mí, que algunas espero que me lo expliquen un poco los físicos, cómo un micelio rampante, rastrero y que no parece, de repente desarrolla una estructura tan grande como una seta, las fuerzas que hay ahí. O sea, es casi un milagro, es un milagro. Las setas se incluyen con hortalizas en el Código Alimentario Español, había que meterlas en algún sitio y bueno, realmente en muchas ocasiones realmente está justificado porque tienen bastantes parecidos, lo vais a ver además ahora. Bueno, aquí veis, esto sería una amanita cesárea, la lonja, la seta de los césares. Las amanitas son setas que se pueden llamar muy evolucionadas porque protegen mucho esta estructura que es donde están las esporas, que es el himenio. La protegen con un anillo y toda la seta la han protegido anteriormente con una estructura que luego queda el resto, que es la válvula, ¿de acuerdo? Estos son las esporas, en este tipo de setas las esporas están por fuera. Lo normal es que haya 4, pero a veces hay alguna que se ha caído en algún momento si hacemos una preparación microscópica. Y aquí veis lo que os digo yo, el micelio, las hifas. A partir de esto, que incluso está desorganizado, se forma esta estructura que tiene su complejidad. Bueno, esto para que veáis el interés que tienen las setas. Esto es, en una ocasión, yendo a Valladolid, pues estaba paseando por la Plaza Mayor, ahora en otoño, y me encontré un restaurante muy fácilmente localizable, con esta foto, por cierto, con esta foto muy fácilmente localizable, que tenían esta variedad de setas. Si os fijáis, hombre, estando en Valladolid siempre va a haber níscalos, acordaos, tierra de pinares, etcétera, siempre va a haber seta de cardo, que la veis aquí, pero fijaros el abanico que tienen de setas, ¿de acuerdo? Desde Cantarellus, Craterellus, Boletus, las oronjas, parasoles, y aquí veis, incluso tenían seta de corrillo y estas otras que aquí en León no es que las apreciemos mucho, ¿de acuerdo? Esta, la seta de almendras, esta que huele a almendras amargas o a peladilla, y la llanega, esta, que yo sepa, no la apreciamos nada, y la llanega blanca en algunas zonas sí la aprecian mucho. Bueno, veis aquí que hay jornadas gastronómicas de setas, jornadas micológicas y una iniciativa de la Junta de Castilla y León y de restaurantes es el Buscasetas, ¿de acuerdo? En el Bierzo, por ejemplo, hay una iniciativa de una serie de bares, restaurantes, que hay una época del año que empezará dentro de poco, con platos de setas, etc. Luego nos lo puede explicar aquí don Manuel, que es un experto en este tema, en el coloquio. Bueno, aquí acordaros, lo del cultivo de domesticación lo vais a ver ahora. Esto es el famoso Real Decreto relativo a comercialización de setas. Tiene 4 apartados y hay uno de setas que se pueden comercializar que se cultivan. No pone si se cultivan en España o en cualquier lugar del mundo, ¿de acuerdo? Son setas que entran en España o se cultivan ya en España, tienen sus inspecciones sanitarias, casi siempre vienen congeladas, y podéis encontrar, para que veáis cómo es el mundo de la seta, esta seta, la silvestre aquí,
Esta es la oveja de Judas, es una seta gelatinosa que los restaurantes chinos la utilizan para espesar la sopa o consomés. Y además, me imagino que tiene también, como todas las setas, bastante ácido glutámico. Da sabor. Esto en los restaurantes chinos es fundamental. Y esto que veis aquí, alguien diría que es una aberración total. Este es un tricoloma que hay aquí, el tricoloma caligatum, que lo despreciamos, que no es ni indiferente. Bueno, pues hay variedades estas que se cultivan en Japón. En Japón tienen una cultura de setas súper marcada, que ya nos están llegando aquí muchas de ellas. ¿De acuerdo? Es este, el tricoloma caligatum, que ellos le llaman matsutake. En japonés, todas, take no sé si significa rico o seta, pero casi todas acaban en take. Bueno, y esto lo vamos a pasar muy rápido. Esto es una seta que no tenemos aquí, pero que tiene peculiaridad en su relación con hortalizas. Esta seta es Stropharia rugoso annulata. ¿De acuerdo? Se parecería a un champiñón. Es un poquito diferente porque no tiene... Bueno, el champiñón tampoco tiene borda. Tendría anillo, tendría esto de color muy oscuro, de color púrpura. Por eso se parece a los champiñones. Bueno, pues esta se cultiva como una hortaliza vulgar y corriente. Aquí veis campos abandonados en el este de Europa. Esto es un campo abandonado y ellas siguen creciendo a su aire. Esta es una seta, tú haces los surcos, colocas las esporas, el micelio, la cuidas un poquitín. Lo que nos gustaría que pasase con el níscalo y con algunas otras setas aquí, ¿de acuerdo? Que no siempre, alguna vez nos sale, pero esta es comestible mediocre, ¿eh? Aquí veis cómo es. Tiene variedades más oscuras, más claras. Esta en España yo no la he visto comercializada, pero puede llegar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Esto, para que veáis lo que son las setas de particulares, esto es la seta en su versión salvaje, aquí en León o en cualquier sitio de la cordillera cantábrica. Esto sería primavera, con un poquito de nieve, con aquí una flor, y esta es Flamulina velutipes, que es una seta que tiene el pie, no se ve muchísimo, aterciopelado. Bueno, pues esta seta se cultiva, y se cultiva en jarrones, y veis aquí, esto sería la seta, cada una de ellas, la cantidad que hay. Esta es comestible, la podéis cultivar en casa también, ¿de acuerdo? Flamulina velutipes, para que veáis las variaciones que hay en setas. Estos son dos setas que están ya metidas en el mercado español mucho. Se utilizan a veces, sobre todo la primera, para condimento con carnes. Alguna vez habéis ido a un restaurante y os han puesto un filete grande de carne y os han puesto unas setitas pequeñas. Son estas, ¿de acuerdo? Estas están en salmuera, y esta es Volaria volvácea, que es un pariente de las amanitas, que se coge muy pequeñito y que hay mucho comercio internacional. Bueno, pues esto está ya metido en los restaurantes. Muchos ya trabajan con setas y las utilizan. Platos específicos o platos ayudando a algo. El folio flamenco, para que veáis cómo puede llegar a ser, es una foliota, o sea, una seta de los árboles. Es una seta, pues tirando a grande, como veis aquí, crece cespitosa, o sea, crecen muchos pies unidos, y aquí veis cómo estaría en su versión cultivada. Esta, sin embargo, esta sí tiene color en el sombrero. Bueno, esto es la producción de setas. Esto significa que continuará, o sea, que es una producción bastante fuerte. Estos son millones de toneladas. Como veis, ha ido aumentando paulatinamente. Hay países que han aumentado bastante, y en España, bueno, no somos malos productores, Pensar que en champiñón somos una buena potencia. Hay una zona en La Mancha que le llaman La Manchuela, que hay mucho cultivo de champiñón, también en Logroño,
El problema del champiñón en España que tenemos es el tema del mercado. Es un mercado que no siempre es fácil de regular y las inversiones. Y como estamos en una academia de ciencias veterinarias, hay que decir la frase de siempre. El champiñón se cultiva con algo de estiércol de caballo. Esto siempre hay que decirlo. ¿Os acordáis de Miguel Abad? Todos siempre se comentaba, ¿de acuerdo? Funciona muy bien. Bueno, vamos ya a la composición de setas. La composición de las setas variará en función de la especie y la variedad, esto está claro, como siempre. La parte de la seta puede variar entre la parte del sombrero y la parte del pie. La floración o fructificación, bueno, hay veces que varía un poco porque las setas crecen en oleadas normalmente. El grado de madurez, la forma de cultivo también, forma de conservación, tratamiento culinario, esto influye bastante al final, y los métodos de análisis, la exactitud y la precisión. Los métodos de análisis de setas no siempre han sido los mejores a veces, entonces a veces hay que contrastar un poquito algunos resultados, porque utilizas un método, por ejemplo, que se utiliza para piensos. Entonces, sabiéndolo. Aquí veis una seta que es comestible, y muy bien comestible, un lecino. Esto que veis aquí es un lecino. Es un boletus que tiene como espinas en el pie y tiene poros muy finitos. Este, por ejemplo, los hay en varios ambientes, pero son muy característicos los que hay en dehesas o en zonas de encinas. Por ejemplo, la zona de Sahagún suele haber bastantes. En cuanto a la comparación que vamos a hacer, va a depender de las técnicas analíticas y vamos a utilizar una referencia, ¿de acuerdo? La referencia tiene que ver con esto. Estos son tablas de composición de alimentos, ¿de acuerdo? La tabla que utilizamos más en España, por lo menos en prácticas que tienen que ver con nutrición, es la de Moreiras y colaboradores, de la Universidad Complutense de Madrid y del CSIC. La actualizan cada poco tiempo. Y de hecho la universidad gana bastante dinero con estas ediciones. Y hay dos conceptos que nos interesan siempre en nutrición, que es ingesta recomendada y objetivo nutricional. Ingesta recomendada es cantidad de un nutriente suficiente para satisfacer las necesidades de prácticamente todo el mundo de un segmento de población. Imaginaros personas de 41 años a 85. Ese es un segmento. El objetivo nutricional está hecho casi un poquito por exceso. O sea, abarca toda la población prácticamente, pero es un valor un poco más alto del que necesitaría la mayoría. Es una referencia, ¿de acuerdo? Ni buena ni mala está ahí. El objetivo nutricional es otra referencia, pero tiene que ver con enfermedades crónicas y degenerativas. Y es un valor para toda la población. Todos habéis oído de un objetivo nutricional que es 25 o 30 gramos de fibra al día. Que hay que tomar. Fibra hidrosoluble, frutas, y no hidrosoluble, la del salvaje. 25 o 30, ¿de acuerdo? Eso es un objetivo nutricional. Otro objetivo nutricional que hay, pues tiene que ver con la cantidad de sal que hay que tomar al día. O incluso la del agua, hay objetivo nutricional. Bueno, esta es la tabla que vamos a utilizar, que es la más sencilla. Tenemos también las de Matáis y colaboradores, de la Universidad de Granada. Tenemos esta, que es, digamos, casi lo más oficial en España, porque depende de ASAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y es una base que trabajan con muchas universidades, CSIC, por supuesto, y también con entidades privadas, la FIAC, por ejemplo. Entonces, esta es una base que se accede muy fácil, puede repetir los datos de la anterior o ser un poquito diferentes, tampoco hay mayor problema. Tenéis estas tablas del CESNIT, que es una entidad de formación, y hay una tabla que tiene su interés, la base de datos del Departamento de Agricultura, que en realidad es agricultura, ganadería, etc.,
de Estados Unidos. Vamos a compararlo con esta, y en plan sencillo. Y vamos a utilizar, bueno, sobre todo el champiñón cultivado. Aquí veis lo que os comentaba, esta seta en concreto, que tendríamos estas dos formas. Evidentemente, esto aquí en España no lo comemos, la forma silvestre. Es muy bonita, hay que incluso la tiene en casa con tiestos, pero no la comemos. Bueno, esto vamos empezando con el tema de la especie, para que veáis diferencias. Estas son dos setas, bueno, con bastante parentesco. Tricoloma terreum, la negrilla, y Tricoloma portentosum, la capuchina. ¿Dónde las encontráis? En pinares. La capuchina, donde su peculiaridad tiene toques amarillentos en el sombrero, en el pie e incluso en el himenio. Los tiene toques. Y luego su aspecto es un poco como lo de los capuchinos, los franciscanos, la túnica, la parte superior de la túnica. ¿De acuerdo? Esta seta crece incluso con heladas. Y es muy estratégica en León porque es casi la última que crece. Yo la he visto en el mes de enero, la podéis encontrar en los grandes pinares de repoblación que tenemos en León. Lugar clásico, Campo Sagrado, pero hay pinares, Riocamba, eso es eterno, que llegas hasta Palencia. Los pinares que tenemos entre la cuenca de Lórrigo y la del río este que pasa por Astorga. O sea, tenemos muchos pinares y ahí crece. Bueno, Tricoloma terreum, la negrilla es un poco más frágil, podemos encontrar incluso en parques de León. La encuentro a veces a 30 metros de donde trabajo. Bueno, este es un estudio que realizaron Víctor Díez y Álvarez, es de una tesina de licenciatura en veterinaria, y analizaron la composición con una serie de parámetros. Veis aquí proteínas, lípidos, cenizas, las cenizas son los minerales. Azúcares solubles, glucógeno, las setas, fijaros, el hidrato de carbono de reserva del mundo vegetal, ¿cuál es? El almidón, ¿no? Y el hombre estamos adaptados al almidón. De hecho, cada cultura, si investigáis un poquito, veréis que tiene su fuente de almidón particular. Aquí ahora mismo el almidón, ¿de dónde lo sacamos? De cereales y la patata. Hay sitios que el almidón, ¿de dónde viene? Del arroz. En África, del mijo. En algunos países, de la patata dulce. O sea, estamos muy adaptados al almidón. Bueno, y el glucógeno es un hidrato de carbono, un polisacárido de reserva en el mundo animal. Bueno, por las setas hay unas cuantas que tienen glucógeno. ¿De acuerdo? Y veis aquí también fibra y polisacáridos. Bueno, esto serían las técnicas analíticas, donde se detallarían las técnicas. Lo que es fibra, ellos lo determinaron, hicieron una determinación que es la fibra detergente neutra, que es un concepto que sobre todo se utiliza en piensos, ¿de acuerdo? Es una técnica analítica que era la que tenía más alta. Vieron que, por ejemplo, en aminoácidos, que no está aquí reflejado, están bien surtidos. Las setas tienen bastante proteína, sin pasarse, no es un alimento hiperproteico. Tienen muy pocos lípidos, hidratos de carbono asimilables, pocos. No se pasan normalmente, pero tienen sobre todo agua, 90, 90 y pico. Bueno, aquí veis el efecto del cocinado. Esto sería nuestro champiñón cultivado, producto fresco, producto frito. En cuanto a proteínas, por efecto tiene en el producto, bueno, esto está hecho el análisis con lo que se llama porción comestible. La porción comestible es un concepto que se utiliza en nutrición, que es lo que aprovechas del alimento, ¿de acuerdo? En el alimento que vas a desechar, pues por ejemplo, en la carne, en las costillas, el hueso, en los embutidos, la tripa, en el botillo, pues vas a desechar muchas cosas que están muy ricas, pero vas a tirar los huesos, por ejemplo, ¿de acuerdo? O el hueso del rabo. En la ostra, pues vas a desechar gran parte de ella. Incluso en la manzana, pues se desecha la parte del centro o el rabo, ¿de acuerdo? Esto es la porción comestible. Y
Y aquí se ve, analizando producto fresco y producto frito, los niveles que tiene y sobre todo, ante todo, bueno, como ejemplo, la grasa. Hay un aumento de grasa porque hay una fritura, ¿de acuerdo? Esto se pueden hacer análisis y análisis con distintos tipos de tratamientos, la composición funcional. Bueno, en cuanto aquí veis, por ejemplo, el concepto que os decía yo de objetivos nutricionales y de ingesta recomendada. En unos casos, a nivel de nutrición o a nivel de dietistas o de alimentación, se trabaja con ingesta recomendada. Esta sería la normal en una persona, sobre 2.300 kilocalorías. ¿Para qué serviría? Y lo que tendríamos en las setas, ¿de acuerdo? En estos champiñones, 25. Una comparación. Proteínas, su función estructural. Grasas, su función obtención de energía, hay una pequeña cantidad. Hidratos de carbono, obtención de energía. Fibra, bueno, la fibra tiene, no la utilizamos para obtener energía, aunque puede dar un poquito, pero tiene mucho interés en el organismo, porque pensar que nosotros estamos adaptados a una digestión con movimientos peristálticos y que tarde un tiempo el bolo alimenticio en pasar. Entonces, estamos adaptados a comer fibra, y de hecho nosotros venimos de monos vegetarianos, arborícolas y frutícolas. Luego nos hemos adaptado, descubrimos la carroña, descubrimos la carne, nos vino genial, y agua. Bueno, esto es una pirámide de estas típicas que veis, o veis otro tipo de estructuras, rombos, una pirámide alimentaria de los alimentos que hay que consumir más y que hay que consumir menos. Aquí estarían las golosinas, parte de los pasteles, aquí estarían algunas carnes procesadas, y aquí estaría el agua, incluyen también el dormir, el evitar el estrés. Aquí incluiríamos los lácteos, a pesar de la campaña que hay a veces de atacar a los lácteos para sustituirlos por bebidas de soja, y las setas estarían incluidas en el bloque de frutas y hortalizas. O sea, se pueden tomar y puedes tomar raciones. Vamos en detalle. Bueno, la energía, nosotros la energía la utilizamos para tres cosas. Metabolismo basal, que es la cantidad de energía que gastamos en vivir. O sea, es el automático, lo que gastamos todos los días en mover, en vivir, en dormir. Esto se suele medir en reposo. Actividad física, bueno, la gastamos en hacer ejercicio, ¿de acuerdo? La termogénesis inducida por la dieta es la energía que gastas para digerir los alimentos. ¿De acuerdo? Hay alimentos que se digieren fácil y otros no. Bueno, todo esto forma una ecuación, una cantidad, ¿de acuerdo? Una mujer, la termogénesis, bueno, podemos casi despreciarla en nuestro caso. Una mujer puede estar en lactación o gestación, tendría estas necesidades bastante altas. En el caso de la mujer sería en color púrpura, y en el caso del hombre en color azul, ¿de acuerdo? El hombre, como pesa más, como tiene más músculo generalmente, en muchos casos, tiene mayores necesidades, ¿de acuerdo? Tenemos una desgracia, entre comillas. Venimos de monos con bastante dimorfismo sexual. Los machos suelen ser más grandes. Entonces, veis aquí, en cuanto a energía, los valores que tendríamos de referencia, la ingesta recomendada. Nuestro modesto champiñón daría 25 kilocalorías por 100 gramos de porción comestible, prácticamente se puede consumir casi todo. Y fijaros, 1 gramo de lípidos daría 9 kilocalorías, uno de proteínas 4, uno de hidratos de carbono hoy en día se considera 4, y la fibra hoy en día se considera que puede dar 2 kilocalorías. Entonces, evidentemente aquí, ¿quién es el top? El aceite de oliva, evidentemente, el aceite de oliva es todo aceite, ¿de acuerdo? Tiene también vitaminas y alguna cosilla más, pero prácticamente aceite. Nuestros amigos las nueces
que en alguna época estaban castigadas, entre comillas, si os fijáis, tienen bastante energía, pero tienen muchas más cosas positivas. En agua, bueno, como veis aquí, esto sería un ejemplo con lactarios deliciosos, el níscalo, el níscalo en concreto y onícalo en algunas zonas, y veis la cantidad de agua superior un poquito al 90%. O sea, son alimentos, eso también es una cosa buena que tienen las setas, son jugosas. No es un alimento de masa. Aquí veis una cosa, esto yo lo utilizo a veces en alguna conferencia con sociedades micológicas o con los alumnos para preguntarles. Esto veis la explicación de por qué las rúsulas y los níscalos se rompen con una tiza. Las rúsulas y los níscalos tienen algunas hifas de forma redondeada que se llaman esferocistos. Entonces, cuando uno hace fuerza, estos esferocistos es más fácil de romper que si fuesen hifas alargadas. Y aquí veríais estos conductos que hay por aquí, que son los conductos lacticíferos, por donde iría el látex, que por ejemplo tienen los champiñones. O sea, ese bloque de setas es fácil de conocer. Rúsulas y níscalos, porque se partiría como una tiza, por esto. Veis que luego hay, esto sería el basilio y otro tipo de setas. Bueno, aquí veis contenido medio en agua de una serie de setas. Aquí tendríais un champiñón, un Leucopacillus giganteus, níscalo, esto sería Sarcodon imbricatum, esta seta que tiene como púas y que es comestible y de color púrpura y que nadie coge, o la capuchina, Tricoloma potentus. ¿Veis? Niveles incluso superiores de agua. Y aquí veis dónde estaría colocado. Por eso os digo que aquí lo que pretendemos es compararlo con otros alimentos, no entre unas setas y otras. Veis, por ejemplo, que el champiñón está entre los productos más jugosos. Tenemos la lechuga, la naranja, que es una fruta, evidentemente la leche tiene sus sólidos, y también tenemos el pescado, etc. Bueno, proteínas. Más o menos lo que se suele decir es que las setas, bueno, pueden andar un 3 y un 4% de proteínas, pero variaría entre especies. De acuerdo, esto sería la capuchina, este sería el parasol, el boleto normal, el níscalo, esta es la seta azul de pistanuda, Cantarelos cigarios o suelo, y el champiñón este con un anillo en forma de rueda de carro. Y aquí veis, por ejemplo, la comparación. Evidentemente el pescado tiene más proteína, y sobre todo las conservas de pescado es una alternativa bastante buena. Luego, ahora mismo se las discute por algunos aspectos, pero fijaros, hay unos niveles bastante buenos en patologías. Aquí veis comparado con carne. El salchichón tiene bastante cantidad de proteína, el pollo, el foie gras tiene mucha grasa, cabeza de jabalí, etcétera, etcétera. O sea, aquí comparamos. Aquí veríamos las setas con los lácteos. Evidentemente, a los que nos guste, como a mí, los quesos muy madurados, que han perdido bastante humedad, pues en comparación al peso, pues tienen bastante grasa. ¿De acuerdo? Y veis la mantequilla, perdón, esto sería de proteína con grasa. La mantequilla, los niveles que tiene. Aquí lo compararíamos con frutas y verduras. Incluso las setas los tienen más. De hecho, tienen más. Bueno, los líquidos, la norma es decir que tienen menos del 1% en cuanto a lípidos. Y además estos lípidos pasa igual como con los insectos. Son lípidos bastante buenos, o sea, son ácidos grasos insaturados. Y aquí veis distintos tipos
de productos en elaborados cárnicos. Esto es lamentable, habría que quitarlo aquí en León, poner la morcilla con tanta cantidad de lípidos, pero bueno, lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces veis, el foie gras, aunque parezca, no es el que más tiene, y veis el cerdo, evidentemente la panceta y el tocino los que más tienen. Aquí lo comparáis con frutas, verduras y hortalizas, cereales, legumbres. Está claro que la soja es una legumbre fantástica, que sirve para muchas cosas. A partir de soja puedes hacer muchos productos. A partir de soja se pueden extraer lípidos. Otro tema es la soja transgénica y el hacer extensiones y extensiones de soja transgénica, quitando otro tipo de cultivos. Ahí ya es otro tema diferente. Veis también los lípidos que tienen las galletas, las magdalenas. Aunque aquí si ponemos los pasteles de crema, pues tendrían muchísimo, productos lácteos, frutos secos, tienen lípidos, pero tienen muchas más cosas. Y en cuanto a grasas y aceites. En cuanto a hidratos de carbono, esto sería el nivel de hidratos de carbono de nuestro modesto champiñón comparado con otros productos. Evidentemente la referencia de 100 es el azúcar, que es todo hidratos de carbono asimilables, sacarosa, sea azúcar blanco o azúcar negro, pero veis también nuestra modesta castaña, que tiene unos niveles bastante interesantes, ¿de acuerdo? Garbanzos están bien. Fibra, bueno, esto que os pongo de fibra sería la fibra general, la fibra vegetal, de vegetales normales. En el caso de las setas también tienen fibra, pero no serían exactamente las moléculas. Las setas, que yo sepa, y yo creo que es así, no tienen celulosa, ¿de acuerdo? No tendrían celulosa. Pero tienen otros compuestos que serían fibra insoluble, que son algunos beta-glucanos. Algunos y algunos otros compuestos mayores. Las setas, habría que ver algunas, estas setas que son bastante duras de madera, lignina no, yo creo que no tienen, pero tienen que tener alguna proteína o hidrato de carbono bastante duro para endurecer eso. Acordaos los fomes, los cascos de caballo que veis en los chopos, ¿de acuerdo? Esas son setas bastante endurecidas. Habría que ver exactamente qué tiene. Y en cuanto a fibra, la fibra soluble, estos serían vegetales, pero ellos también, algunos de estos beta-glucanos serían fibras solubles. Las setas, por lo tanto, sería básicamente la fibra, los beta-glucanos y algunas moléculas un tanto parecidas, y también la quitina. La quitina, igual que los insectos, aquí sería fibra. ¿Qué ocurre con la quitina? Y por eso se considera fibra. Bueno, las determinaciones de fibra se analizan, y luego el hombre, la mayor parte de las poblaciones humanas no tienen quitinasa o la tienen muy reducida. Quitinasa sería una enzima que degrada quitina, ¿de acuerdo? Estos serían los métodos de análisis. Esto sería, ya lo digo, de vegetales en general. Bueno, aquí veis un hongo, esto es un Pleurotus ostreatus salvaje. Veis aquí que son muchos pies. Y estos son los que salen en los periódicos de vez en cuando. Cogida una seta de 25 kilos, de 28, bueno, en realidad son pies de estos. La fibra tiene efectos positivos frente al colesterol, frente a la glucosa, frente al cáncer de colon. ¿Por qué? Porque mantiene, digamos, entre comillas, el colon ocupado, y así puede actuar, que es la función que tiene el colon, una serie de actuaciones. En cuanto a obesidad también puede servir, o sea, tiene muchos efectos positivos. Bueno, nuestro modesto champiñón tiene un 2,5, ¿de acuerdo? Que está bastante bien. Evidentemente las lentejas tienen mucha fibra y también las nueces. Y aquí veis, con respecto a las recomendaciones de fibra, con una ración de 200 gramos, lo que podrías llegar
a cumplir. Bueno, en cuanto a vitaminas, aquí hay que tener matizaciones. Hay una serie de vitaminas muy interesantes, como la vitamina B1, B2, B3, que sería la niacina, el folato, el alfa-tocoferol y el ascórbico. Las setas tienen ascórbico. Y sobre todo, son muy interesantes en principio, este grupo de 3. Tienen bastante riboflavina, niacina y ácido fólico. Esto es una sorpresa que se han llevado a la hora de investigar quienes trabajan con esto. Y en cuanto a la vitamina D como tal, no la tienen, pero tienen precursores de vitamina D. ¿Qué ocurre? Que si estos precursores les da bastante la luz o empleamos lámparas de luz ultravioleta con pulso, se transforman en vitamina D. Y hay un alimento funcional autorizado por la Unión Europea que son champiñones, entre comillas, enriquecidos en vitamina D, porque estos champiñones han pasado por luz. Entonces se ha transformado. Acordaros que la vitamina D parece que no, pero es una vitamina muy importante. En España quizá parece que no, por el clima que tenemos, ¿de acuerdo? Pero hay países en los cuales hay un problema de vitamina D, en los países nórdicos, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen? Enriquecer algunos alimentos, como la mantequilla, la margarina, en vitamina D, y es lo que se llama enriquecimiento, o sea, añadimos un microelemento. Otra opción es esta, ¿de acuerdo? Se considera alimento funcional que tiene efectos positivos para la salud. Bueno, aquí veis el ácido fólico, veis que el producto que tiene más ácido fólico es la levadura de cerveza seca, pero los niveles en las setas son bastante buenos comparado con otro tipo de productos. El ácido fólico lo encontráis mucho en las verduras de hoja verde, espinacas, lechugas, etc. Y también lo hay en el hígado. El hígado es un producto muy bueno. En cuanto a minerales, las setas tienen algunos minerales muy interesantes. Aquí tenemos un abanico de minerales y algunas de sus funciones. Entre el fósforo y el calcio, magnesio, y es bastante paralelo en muchas ocasiones su metabolismo al calcio, sodio, potasio, hierro y zinc. Aquí veis dos minerales en particular que son muy interesantes en el caso de las setas. El hierro y el yodo tienen bastante hierro y yodo. Y aquí veis el hierro, la anemia general sería anemia ferropénica, hay muchos tipos de anemia y puede ser producida por multitud de situaciones como pérdidas de sangre, poca ingesta absorción, aumentos de necesidades en algún momento. Y hay parte de la población que de vez en cuando, en alguna época, es anémica. Es algo que se detecta y en determinados momentos, para excluir otras cosas, pues se hace un análisis de hierro. El yodo también sería bastante importante. El yodo, por supuesto, nos lo aportan los mariscos, los peces, las algas que vienen de agua salada, algo los peces de agua dulce, un poquito leche y huevos. Y en esto variaría en función de los suelos. Aquí tenéis un caso de bocio y esto sería un caso de cretinismo. Otras sustancias, bueno, aquí hay un abanico increíble de cosas y se están investigando. Las estatinas son unas sustancias que se utilizan, ya se están utilizando para el control, el efecto reductor del colesterol. Esto tiene importancia, sería ya en el cuerpo. Tiene importancia en enfermedades cerebrovasculares. Acordaos que hoy en día tenemos por una parte los infartos y por otra parte tenemos los ictus, etc. Entonces es un problema grave. La fibra, por supuesto, y las setas tienen mucho efecto antioxidante. Propiedades funcionales de las setas. Bueno, y esto tiene que ver, se está investigando hoy en día, yo lo vi en la noticia esta misma semana,
algunos compuestos aislados de setas como alternativas a los antibióticos. ¿De acuerdo? Acordaos que el tema de los antibióticos hay un gran problema con resistencia, entonces están buscando alternativas que tienen que ver con manejo, alternativas que tienen que ver incluso con bioseguridad, evidentemente, y alternativas de otro tipo de productos. Bueno, con las setas hay algunas, y es un proyecto interesante de $500.000 de euros. De determinadas sustancias de varias setas para tener un efecto antimicrobiano. Claro, el problema aquí es el modelo experimental. El modelo experimental, por una parte, tienes el efecto, pero luego tienes que ver cuál es en concreto el producto que lo hace y luego llegar a unos niveles de purificación adecuados. Bueno, se están estudiando multitud de productos porque esto es un tema importante. Bueno, Pleurotus ostreatus tendría, fijaros, es una seta relativamente modesta, muy barata, que podéis encontrar en cualquier supermercado, tiene bastantes efectos positivos. El Pleurotus orynghae también serviría para indigestiones, alteraciones gastrointestinales, y a mí esta seta me es muy simpática porque es como el bálsamo de Fierabras, con el ungüento amarillo, cura todo, lo arregla todo, el shiitake. Shiitake es muy parecido a los Pleurotus, muy organizado, muy importante en la cultura de seta japonesa, se cultiva relativamente bien, en España no arranca mucho del todo, sería como un Pleurotus con este sombrero, por aquí como con escaminas, como con zonas triangulares. Bueno, el shiitake sirve para diabetes, sirve para el colesterol, mejora el sistema inmune, incluso el riesgo de cáncer. Aquí también los modelos experimentales se las traen, incluso se venden pastillas obtenidas a partir de shiitake. Bueno, veis aquí los aspectos beneficiosos de las setas. De acuerdo, esto que veis aquí, que os he remarcado ahora, es de la energía diaria uno debe tomar el 30% como lípidos, el 10% como proteínas y el resto como hidratos de carbono asimilables, para hacernos un poco la idea. Y en grasas, en lípidos, estos dos ácidos grasos que tenemos aquí, esto enlaza con el pescado, por ejemplo, y con algún otro tipo de productos, el linoleico y el linolénico. Son ácidos grasos esenciales que no los podemos sintetizar en el cuerpo, hay que tomarlos. Bueno, el valor biológico a nivel de proteínas bien, podría llegar a ser como las legumbres, esto ya es mucho. Fibra dietética tiene, poco sodio y grasa, sin colesterol, hay algunos minerales interesantes y a nivel de aminoácidos esenciales está bien. Ojito, estos son efectos positivos. Bueno, y aporta algunas vitaminas, incluso la vitamina C. Y el ácido fólico, la niacina. Bueno, esto todos lo sabemos. Todos hemos degustado alguna vez seta por mucha versión que tengamos ahí. A veces. Por lo menos champiñones, que se prestan a cantidad de procesados. Valor nutricional que tiene su interés. Sabor y aroma. Esto lo sabe todo. O sea, hay setas, el aroma es inconfundible, fantástico. Además, muchas setas tienen bastante el aminoácido glutamato, que es un saborizante. Facilidad de preparación. Bueno, algunas que hasta las consumes crudas. Y muchas posibilidades gastronómicas. La seta es un filón que lo han encontrado la nueva cocina y los restaurantes clásicos. Hay restaurantes especializados en setas, con periodos de espera, uno famoso, no sé si existió, imagino que sí, el Río Negro, imagino que los habrá quemado con los incendios de la Sierra de la Culebra. Hay muchos restaurantes que trabajan con ellas y trabajan muy bien. Pero ojito, hay que tener cuidado. Uno, hay que tomarlas con moderación. ¿Por qué? Porque pueden ser indigestas. Muchas setas tienen treadosa.
La trealosa es un disacárido un tanto parecido a la sacarosa, que tiene 2 unidades de glucosa, y hay personas que tienen intolerancia a la trealosa. Los síntomas serían parecidos a la intolerancia a la lactosa, o sea, pasa sin degradarse el intestino delgado, llega al intestino grueso y ahí las bacterias la degradarían, se produciría gas, unas molestias intestinales, ¿de acuerdo? Sería como una intolerancia a la lactosa. Reacciones alérgicas. Esto es un campo fantástico que es que hay personas que son alérgicos, no saben por qué, a determinadas setas, como todos los temas de las alergias. Y yo creo que los hospitales están más preparados para otro tipo de alergias, no tanto para estas, para las de las setas. Se dice, por ejemplo, que la pardilla, Critocile nebularis, hay personas que se consume mucho en el País Vasco y luego los vascos invaden Burgos a cogerla, pues hay personas que tienen reacciones alérgicas a esa seta. Y por supuesto tenemos el tema de los metales pesados. Las setas captan metales del suelo, captan compuestos del suelo rápido, por lo cual podemos tener problemas de plomo, cadmio, mercurio, etc. Aquí veis toxicidad de setas. Esta es una seta para que veáis. Esta es una seta que era muy comestible y yo la sigo comiendo. La como en pequeñas dosis. Esto es el Tricoloma, auratum, hay otro, y en particular toda la vida se llamó Tricoloma equestre, la seta de los caballeros. Es un tricoloma, no tiene borba, no tiene anillo, tiene láminas muy escotadas, aquí genial. Esta seta no valdría para consumirla porque ya tiene el cuerpo del gusano, habría que tirarla. Pero esta seta se consumía, y aquí en León se producen cantidades industriales de ella, en pinares y en los bordes de los pinares, pero se vio, después de hacer un estudio epidemiológico terrorífico muy serio y excluyendo causas, que cierta familia en una zona de Francia, por las landas o por encima, que son bosques de pinos largos y largos, pues prácticamente había épocas del año que consumía setas mañana, tarde y noche. Y enfermaron varios miembros de la familia y tenían un proceso que es la comiolisis, o sea, lisis de células musculares. Y algunos fallecieron. Luego se ha visto en algunas otras zonas, incluso en animales, el problema. Bueno, pues inmediatamente se reaccionó y se prohibió su comercialización. Fijaos la sutileza. Comercializar es que tú puedas vender, que se la puedes pasar a otra persona. Pero no significa, si tú la comes y quieres arriesgarte, ¿me explico? Esta seta se prohibió la comercialización esto reaccionó rápido el ministerio, por una orden ministerial muy rápida, que la prohibió la comercialización. Pero hoy en día, en el famoso Real Decreto que os dije, hay muchas setas que no se pueden comercializar. O sea, no se pueden vender, no pueden circular por el mercado. Y algunas de ellas, en pequeñas dosis, hasta se podría consumir. Ya sería un tema de riesgo particular de la persona. Bueno, a la hora de recolección, esto es en plan didáctico, como siempre, en buenas prácticas, el cuchillo o la navaja y el cesto setero. Esto es una norma interesante, bueno, que tengan bastante tráfico. Evitar cuando están pasadas o parasitadas. Sabéis que las setas les encanta a las moscas y a las babosas, les encanta. Y hay que tener mucho cuidado tras recolección. Bueno, a la hora de cocinarlas hay que tener un poquillo de cuidado, procesarlas rápido, o bien congelarlas, lavarlas a ser posible sin agua. El agua es muy fácil y rápida, pero a veces con quitarle la tierra serviría en unos casos. Conservarlas a refrigeración rápida. Algunas setas hay que cocerlas y tirar el agua de cocción. Eliminar partes enfermas. Bueno, esto es una norma que los pies sirven para carne y algunas sirven directamente en crudo. Y hay muchos tipos de procesados.
Hay incluso un procesado que yo lo he visto, no sé si habrá cerrado la empresa, que congelaba Tricoloma potentosum, la capuchina, en nitrógeno líquido. Tenían para más conservación el nitrógeno líquido. A mí cuando me la dieron a probar, aquello tenía un saborcillo, en aquel momento me imagino que mejoraría la técnica, un poquillo peculiar. Pero el nitrógeno líquido. Y aquí esto, bueno, tiene que ver con un documento de la Junta de Castilla y León que ponía una serie de setas súper interesantes. Amanita cesárea. Bueno, sabéis que crecen oleadas, hay años que no hay años que hay mucho, que es micorriza de los robles en particular, también es micorriza de algunos arbustos y quizá de la jara, eso se está trabajando mucho. Puede que este año se llame un poco haya oleadas. Boletus edulis, el mayor problema del incendio de la Sierra de la Culebra es que ahí crecían muchos y hay muchas empresas ahí que había alguna en concreto que vivía solo de Boletus edulis. Esto aquí, fijaros, voy a ser un poco heterodoxo entre comillas. En los bosques hay que limpiar la maleza, eso está claro. Pero parte de esa maleza, ¿qué son? Escobas. En muchas escobas hay micorrizas de algunas de estas setas, o sea, hay que hacerlo con cuidado. Pero sí, hay que limpiar la maleza. Boletus penicola es otro boleto muy apreciado, con una cutícula de color caoba. Calocibe gambosa, la famosa seta de San Jorge, tenemos mucha en la montaña, es una seta de primavera. Las morchelas, las colmenillas son setas de primavera. Pleurotus erigi, esto es para que veáis, esto es en plan silvestre y esto en plan cultivado. No se parecen mucho, pero es la misma seta en concreto. Pleurotus erigi. Rúsula virescens, gorro de cura, es una rúsula. Las trufas, muy utilizadas, como os podéis imaginar, en cocina. Esta sería la de verano, en principio. Esta sería la trufa negra. Sabéis que España es una zona muy buena de trufa por los montes calizos que tenemos en muchas zonas. El sistema ibérico, desde Burgos a Castellón, Teruel, prácticamente toda Cataluña, gran parte de las sierras de Andalucía. Bueno, Coprinus comatus. Setas en Castilla y León, pues tenéis varios tipos de níscalos, de champiñones. Boletus, aquí tenéis otro boleto muy interesante, que es el boleto negro, el Aereus. Los tres tienen muy buena calidad. El Aereus incluso no se pudre el pie. El níscalo, el normal y el que es más verde, que rápidamente el látex toma color verde. La oronja, aquí tenéis, estas ya serían tóxicas, la manita faloides y la manita muscaria. El pie azul y el pie violeta, seta de cardo, rebozuelo, seta de San Jorge, senderuela. Senderuela tenemos en el campus, tenemos micelios en el campus, lo que pasa es que se activan en algunos años. En el momento que vais al campus de Vegazana y veis una zona más oscura, el verde mucho más oscuro casi siempre, que ahí hay un corro de esta seta y va a salir. Las trufas o el parasol, esta seta que a veces tiene sombrero tan grande. Este de abajo sería el apagador menor, rapones. Bueno, aquí veis una persona feliz el año pasado, no este año, yo creo que era este año, con un Boletus edulis de un tamaño bastante apañado, ¿de acuerdo? Esto sí, esto fuese una clase o a gente que está haciendo la tesis y que andan por el fondo, pues les podemos poner una prueba. A ver, a Manolo no lo hago porque seguro que acierta el 100%. ¿Qué setas son estas?
Este es un boletus que tiene anillo, viscoso, que aparece por todos los pinares. Boleto anillas, esta se las trae, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo tomé esta semana y aquí veis esto ya parte desde hace mucho tiempo la cultura de las setas. Esto es el amigo Claudio. Está tomado de la famosa serie de Yo Claudio. A Claudio le mató la mujer cambiándole esta seta por Amanita Falunes. Claudio, que ya era bastante mayorcete, yo creo que sabía que se lo iba a hacer cualquier día. La mujer era la madre de Nerón, ¿de acuerdo? Nerón, para agradecérselo, se la cargó al poco tiempo, porque le quería mangonear mucho y Nerón era muy particular. Pero bueno, para que veáis que ya las setas es un tema gastronómico que ya desde esta época, ¿de acuerdo? Y nada más, bueno, tengo que decir la frase porque está siempre que decirla. ¿Esto por qué encaja en una salud? ¿De acuerdo? Bueno, encaja por tres cosas. Las setas tienen que ver con alimentación humana, ¿de acuerdo? Con el hombre. Alimentación, nutrición, dietética. Encajan con el medio ambiente. Y los alimentos, además, son medio ambiente. Y encajan también con los animales, ¿por qué? Porque hay setas que se utilizan para enriquecer, por ejemplo, piensos. ¿Quieres enriquecer cierta cantidad de proteínas? Puedes añadir cierta cantidad de setas. Todo va a depender, ya sabéis que los piensos muchas veces se hacen en función de los precios. ¿De acuerdo? Hay programas que te dicen, si juntas esto con esto y tal, te va a quedar esto. Y luego, el tema que os decía de los antibióticos. O sea, en producción animal se emplean antibióticos en algunas circunstancias, en producción animal y en clínica veterinaria antibióticos en algunas circunstancias y algunos de estos. O sea, que sí que encaja con una salud, ¿de acuerdo? Y por mí nada más, si queréis entablamos luego un maravilloso coloquio, daros las gracias.